Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar la parte de estadística. Este video va a ser un poquito largo, entonces traten de prestar atención a cada cosa que hablemos acá. Vamos a hablar en sí ya de un análisis estadístico que nosotros tenemos que empezar a interpretar ya lo que estamos trabajando. Entonces veamos lo siguiente. ¿En qué consiste un análisis estadístico? Pues vamos a trabajarlo sobre distribución de frecuencias para datos agrupados. Para realizar un análisis estadístico de cierta muestra representativa se utilizan varios parámetros que nos ayudan a dar una interpretación desde un punto de vista matemático sobre el fenómeno que ocurre en dicha muestra. Aquí quiero enfocarme en esto. Digamos que estemos trabajando sobre una plantación de café, que estemos trabajando sobre un grupo de estudiantes que sea bastante grande. Entonces van a haber momentos en los que se nos va a dificultar trabajar con todos o hacer un análisis sobre todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces me enfoco al área de la plantación de café. Imaginemos que tengamos unas 10.000 plantas de café y queremos hacer un análisis de la calidad de ese café. Entonces no vamos a ir planta por planta buscando en este caso las muestras de cada una. Lo que se hace pues es sacar de toda esa población, digamos de las 10.000 de los 10.000 árboles de café, tomar una muestra que sea representativa, que no sea solo de un espacio, digamos, a la izquierda de toda la plantación o del centro de la plantación, sino que sea representativa de toda la plantación. Entonces, imaginemos que tomamos unas 200 plantas como muestra. Entonces, eso es lo que me habla acá, ¿verdad? Que cierta muestra representativa, ¿correcto? Para que tal vez se comprenda mejor si estamos trabajando o vamos a hacer un análisis del área urbana de Rabinal sobre cualquier tipo de variable que nosotros queramos. No puedo tomar solo a personas de la zona uno, eso no es representativo del área urbana. Tendría que tomar a ciertas personas de toda el área urbana de Rabinal. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Cuando me dicen varios parámetros, pues son los que vienen a describir este mapa que se les adjunta acá, ¿verdad? Los parámetros a utilizar son los siguientes. Entonces, veamos. Bueno, tenemos estos. Para el análisis estadístico vamos a utilizar una parte descriptiva, vamos a hacer una tabla de frecuencia, vamos a tener medidas de tendencia central, medidas de posición, vamos a ir bajando, y pues vamos a tener medidas de variación, medidas de concentración, medidas de forma, diagramas de caja y bigotes y diagramas de ojivas. Entonces veamos esta parte, dice... Todos estos parámetros nos brindan un análisis desde distintas perspectivas para poder interpretar el fenómeno que experimentan las muestras representativas en una población. Entonces quiero volver a regresar acá arriba para que empecemos a ver de qué se trata. La parte descriptiva nosotros ya la trabajamos. Espero que aún se recuerden de eso. Entonces, en la parte descriptiva va la unidad de análisis, va la variable, el tipo de variable y la escala de medición con la que se esté trabajando alguna muestra, ¿verdad? Bueno, tenemos en la parte de tablas de frecuencia, pues todo lo que ustedes deben de ya saber. Tenemos que calcular número de clase, rango, amplitud. Y para empezar a construir, en este caso, la tabla de frecuencia, pues tenemos que saber cómo armar los intervalos, la marca de clase, cómo realizar el conteo de datos, cómo sacar la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual acumulada, y pues también la parte para darle una mayor precisión y una mayor confiabilidad a lo que estamos haciendo, límite real superior y límite real inferior.
Luego de eso, de la tabla de frecuencias, pues nosotros nos vamos a la parte de medidas de tendencia central. Ya hicieron ustedes un cálculo de estas medidas, ya hicieron una interpretación, incluso de la tabla de frecuencias también hicieron una interpretación. Entonces las medidas de tendencia central ya las conocen, está la media, la mediana y la moda. Cada uno pues me describe a mí ciertas características de la muestra que estoy trabajando. Si esas medidas de tendencia central no nos alcanzan o no coinciden, ¿verdad?, con lo que nosotros queremos describir, tenemos otras medidas también de posición, ya no centrales, ¿verdad?, sino que digamos un poco más descentralizado. Y pues tenemos la parte de cuartiles, tenemos deciles y tenemos percentiles. Recordemos que los cuartiles dividen en 4 partes nuestra muestra. Los deciles los dividen en 10 y los percentiles pues en 100. Hay momentos en los que uno puede trabajar también la parte de quintiles, le llaman, ¿verdad? Que es, hablemos dividir la muestra en 5. Y así se pueden ir trabajando más, digamos, formas de cómo dividir nuestra muestra. Acá tenemos esta parte que vamos a trabajar ahora. Nos dicen las medidas de variación. Vamos a trabajar la parte de varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, error estándar y un intervalo de confianza. Esto es lo nuevo para nosotros, entonces sería bueno de prestar atención al video donde expliquemos esta parte. La desviación estándar pues me va a marcar un poco, ¿verdad?, cómo están desviados los datos respecto a la media. La varianza pues cómo estos datos también van variando, todo va respecto a la media. El coeficiente de variación pues es un porcentaje de cuánto por ciento pueden ir variando los datos, si varían un 5%, un 10% respecto a la media. El error estándar es muy interesante porque este error lo que nos va a hacer es ayudarnos a encontrar los intervalos de confianza. Y los intervalos de confianza pues son, como su nombre los dice, son dos intervalos, ¿verdad? Uno inferior y uno superior, que me pueden asegurar hasta en un 95% que mi media esté dentro de esos dos intervalos, ¿verdad? O sea, que no se salgan los datos de donde yo estoy tratando de centrarlos, ¿verdad? También tenemos la parte que solo voy a hablar ahora, nada más, de sesgos y simetría, y la parte de kurtosis. Los sesgos son para ir viendo cómo se comporta nuestra muestra, cómo se comportan nuestros datos, ¿verdad? Hacia qué lado de nuestra media, nuestra mediana tienden a irse, ¿verdad? Entonces, esa parte la vamos a ir viendo durante este bimestre. La parte de kurtosis pues son gráficas que también me dicen cómo se está comportando en este caso nuestra muestra, ¿verdad? Estas dos medidas de concentración y medidas de forma son para ir viendo ya en gráficas hacia dónde tienden nuestros datos, ¿verdad? Podemos decir que si tienden, hacemos una gráfica, tienden hacia la izquierda, tienden hacia la derecha o se quedan en el centro. Entonces esta parte vamos a tratar de reducirlo acá. Todo esto es lo que habla un análisis estadístico. Tal vez ya no se logrará ver por completo, ¿verdad? Pero todo esto es lo que nosotros debemos de ir viendo en un análisis estadístico. Ustedes pues van a tener el tiempo necesario para ir revisando su guía. Entonces, a partir de medidas de variación hacia abajo es lo que nos tocaría que ver este bimestre. Aunque vamos a hacer un pequeño reforzamiento, llamémoslo de esa forma, a toda la parte que está arriba de medidas de variación. Entonces, pues ya los dejo yo con esta parte. Y en un próximo video pues ya empezamos a trabajar toda la parte de un análisis estadístico esta semana hasta medidas de variación.